en esta computadora. Ok, muy bien. Ahí se está uniendo Víctor también. Víctor es el hermano que vino desde Ecuador, ¿se recuerdan? Que vino desde Ecuador y que, bueno, ahora está ahí en Italia. Ya superó la cuestión de que le daba siempre positivo el examen del coronavirus. Así que, bueno, obviamente. Vittorio, benvenuto. Gracias, Bueno, pastor. muy bien. Sí, dime, hijo. Ahí está. No, gracias, gracias. Ok, perfecto. Muy bien. Ok. Hoy es el último estudio que vamos a hacer relacionado con este tema que venimos y que empezamos allá por marzo, si mal no recuerdo, marzo, abril, cuando estudiábamos acerca de el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Vamos a 2 Timoteo capítulo 3, ¿sí? Y es muy interesante esto, muy interesante, sobre todo ¿por qué? Porque esta última parte, esta última característica que tendrán los hombres de los últimos tiempos, trae mucha luz sobre todo lo anterior, no solo sobre este punto que vamos a ver ahora, sino sobre todos los puntos anteriores, porque es como que de pronto este es el resultado de todas estas figuras que hemos ido viendo. La segunda carta de Pablo a Timoteo es la última carta que Pablo escribe. Ayuda muchísimo a entender estos conceptos que vamos a estudiar hoy. Se pueden entender muy bien, ¿por qué? Porque lo que más destaca Pablo en la segunda carta a Timoteo es el cuidado que debemos tener con los falsos maestros, las falsas enseñanzas. Pablo le dice a Timoteo, cuídate de trazar bien la palabra de la verdad, mira, yo te encargo delante de Dios que juzgar a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y parte de lo que él le dice en el capítulo 3, versículo 1, dice así, debes saber esto, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Esto fue lo que vimos los otros días. Y dice el versículo 5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Sí? Hoy lo que nos vamos a detener es, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Sí? Es indudable que este tipo de enseñanza es una enseñanza que nos lleva, no podemos sacar esto de todo el contexto de la carta. Eso está pésimamente analizada la carta. Lo que nosotros tenemos que hacer es, dentro de este contexto que Pablo está escribiendo, ¿qué es lo que él nos quiere decir con estas características que él menciona? Lo que más le preocupaba a Pablo en ese momento, y uno lo puede encontrar en todo 2 Timoteo, es el hecho de las falsas enseñanzas que se iban introduciendo en la vida de la iglesia. Sí. Entonces, en realidad, bueno, yo siempre he visto esta carta como una despedida de Pablo. Es cuando empieza a dar las típicas advertencias que da cuando uno se marcha, sí, para que tenga ese cuidado, los últimos consejos, ¿no? Y evidentemente, cuando habla aquí de los últimos tiempos, está mostrando de una actitud genérica en el mundo. Claro. No está hablando solamente de la iglesia, pero sí, pero lo que está dando a entender es que como vivimos en ese contexto, existía el peligro de que esta misma ahí está la cuestión. Entraran en la iglesia. Bueno, esa es la gran cuestión. Esa es la gran cuestión y que es la luz que aportan estos versículos. Es que como el espíritu de este tiempo es un espíritu totalmente contrario y que uno, ¿por qué Jesús habla y dice, por su fruto lo conoceréis? Entonces Pablo acá nos introduce y nos dice, ojo,
tendrán apariencia de piedad, parecerán religiosos, podrán estar en una reunión, podrán estar predicando un día domingo. Cuídate, no de todos, claro. ¿Cómo? ¿De quién tengo que cuidarme? Eso es lo que vamos a estudiar. Esa es la cuestión. Yo tengo que estar atento a esto. ¿Por qué? Porque de todas estas cosas hay algunas cosas interesantes que queremos notar, ¿sí? Dice, tendrán apariencia de piedad, ¿sí? Ahora, cuando estudiamos lo que significaban los impíos, o sea, los que no tienen piedad, eran personas que parecían adorar a Dios, pero que en realidad no lo adoraban, y que era lo que pasa con esta gente también, ¿sí? Esta gente dice, tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es decir, si la piedad es adorar bien, agradar a Dios, es ser pío, ser impío o tener apariencia de impiedad es querer parecer algo que no soy. Y buscando en otras traducciones de la Biblia sobre este concepto de apariencia de piedad, por ejemplo, la palabra de Dios para todos dice, parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. La Biblia Nueva dice, aparentarán ser religiosos, pero su conducta desmentirá sus apariencias. La Nueva Traducción Viviente dice, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder de hacerlos obedientes a Dios. Y aquí hay un punto interesante. La traducción del lenguaje actual dice, dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. ¿Sí? Es decir, aquí hay algo claro. A la persona que no quiere saber absolutamente nada, no está interesada en mostrar a los demás que ama a Dios. Es decir, yo lo digo por mi experiencia personal. Hasta que yo conocí a Cristo, nunca me interesó que la gente me viera como alguien que no amaba a Dios. No me importaba literalmente. Estas personas sí dicen que aman a Dios, pero demuestran con su conducta que no aman a Dios. Y personas que parecen ser cristianos. ¿Por qué digo que parecen ser cristianos? Miren lo que dice cuando uno analiza lo que Pablo dice en el versículo 2. ¿Sí? Dice, estos hombres serán amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos. A ver, yo dije que lo iba a poner en Facebook y no lo puse. Así que lo voy a pasar también al Facebook. Los que van a ver en Facebook simplemente se conectan evangélicos Guajiro, la voz tiene que estar en la página. A ver, esperemos un segundito. Por YouTube, evangélicos Guajiro. Sí, por Facebook entra ahí y ya para que me lo enlace como un mensaje. A ver. A ver. No sé por qué, pero no me lo permite hacer ahora, no sé por qué. No me lo permite hacer. Bueno, no lo pondremos, lo pasaremos después directamente desde YouTube. No se puede. Pero bueno, continuamos. Una de las cosas que dice el versículo 2 es que estos hombres, a los cuales les gusta aparentar que aman a Dios, en realidad no lo aman, pero les gusta que lo vean como personas que aman a Dios. Esto nos hace pensar que gente que está literalmente infiltrada en la iglesia. Infiltrada en la iglesia. No es para que uno ande todos los días con una lupa a ver si este es infiltrado o si es de lo verdadero, pero tengo que saber que eso es así. Y tengo que saber que algunos de ellos hablan muy bien. Y de pronto el domingo, cuando yo escucho una predicación, y yo digo, ¿y este qué? ¿De dónde? O sea, este es, ¿de qué? ¿Para qué equipo juega, por así decirlo? Y una de las cosas que dice es que estas personas aman, pero, mire lo que aman. El versículo 2 dice, son amadores de sí mismos. ¿Sí?
Y el versículo 4 dice que son amadores de los deleites. Interesante esto, porque empieza toda esta secuencia de adjetivos diciendo las cosas que aman. Se aman a sí mismos y aman más, claro que se aman a sí mismos, el resultado es que aman más a los deleites que a Dios. Y es interesante que además de amarse a sí mismo, lo primero que dice es que son avaros. Avaro es el que ama el dinero, ¿sí? Y Jesús en Mateo 6:24 dice, no podés servir a dos señores, a dos amos. Es decir, estos aman más al dinero que a Jesús, pero quieren mostrar que aman más a Jesús que al dinero. ¿Cómo yo descubro si alguien ama a Jesús más que al dinero? Simplemente, ¿cómo vive? Los frutos. Es bastante sencillo. Ya no sirve que yo diga, no, a mí no me interesa el dinero si yo me van a ver en una Ferrari. Está claro que me interesa el dinero. ¿Qué necesidad tengo de tener una Ferrari si la gente que vive conmigo, que son mis hermanos y demás, tienen autos de 5, 7, 10, 15 mil euros? ¿Por qué yo tengo que tener uno que vale 350 mil euros? ¿Por qué? Porque soy un avaro, amador del dinero y de los placeres y esto. Entonces, o sea, hay algunas pautas que ya nos van haciendo entender de qué lado sale el sol en este aspecto, ¿sí? El mismo versículo 13, un poquito más abajo, mire lo que dice, ¿sí? Pablo le sigue diciendo a Timoteo, cuídate de esto, y Pablo dice también que los que vivimos piadosamente, los que queremos vivir piadosamente, padeceremos persecución. Pero los malos hombres, esto de lo que está hablando antes, y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Ellos engañan. ¿Por qué? Porque venden un evangelio que no existe, pero ellos también son engañados por Satanás. Pero como tienen capacidad de convencimiento sobre las personas, que ahí es donde uno tiene que discernir si lo que uno entiende. ¿Por qué es tan importante que estudiemos este tipo de cosas? Porque yo tengo que discernir qué es lo que a mí me atrae cuando yo escucho a una persona que me enseña. Su capacidad de convencimiento, o percibo que el Espíritu Santo me habla. No es lo mismo. ¿Quién sale glorificado después que yo me estuve 1 hora y media estudiando? ¿El maestro o Cristo? ¿Quién sale? ¿Para quién es la gloria que buscamos? ¿A quién queremos reconocer? Esas son todas preguntas que yo tengo que hacerme cuando me encuentro frente a alguien que me está transmitiendo la palabra de Dios. Si yo me voy a mi casa y lo que digo, wow, cómo quisiera predicar así, ahí hay algo que no va. Ahí hay algo que no va. Entonces, parte de esto, dice Pablo, pueden estar en el error, están en el error, engañan a otros, arrastran a otros en su mismo error. Y Pablo dice, cuídense de esta gente. Cuídense, ¿por qué? Porque son tiempos peligrosos. Ahora uno se pregunta, ¿qué yo puedo hacer como pastor con personas así? Normalmente, si están en una posición de autoridad, no hay nadie que les pueda decir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ya están donde quieren estar. Están en una posición de autoridad. Resultado, nadie los puede corregir. Nadie les puede decir nada. ¿Por qué? Porque ellos están en el lugar donde quieren estar, aman los deleites, aman ser reconocidos porque se aman a sí mismos. Entonces, claro, ahí no hay nadie que les pueda corregir. Lógicamente. Si no están en autoridad todavía, ¿qué hay que hacer? Hay que ayudarles, guiarles hacia el arrepentimiento. Sí, Linda, dime. Criseida, apaga su micrófono, por favor. Y Berta, quizás también. A ver, ahí está, ya lo silencié yo. Ok, gracias. ¿Cuál es la cuestión? Es importante esto, ¿por qué? En este aspecto, miren lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos 20, del 28 en adelante. El apóstol Pablo
Hechos 20, 28 en adelante. ¿Sí? Pablo se está despidiendo, y acá tenemos otra situación parecida a esta. Pablo se está despidiendo de la iglesia de Éfeso y les habla de una manera muy particular a los ancianos de la iglesia de Éfeso. ¿Sí? También preocupado, ¿por qué? Por los falsos maestros, por aquellos que iban a venir disfrazados, como dice Jesús, son como lobos, pero se ponen la piel de corderos encima. Y parecen corderos, pero no son corderos. Y Pablo dice, Hechos 20, 28, por lo tanto, mirad por vosotros, primero que nada, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Ves que son gente que está metida dentro de la iglesia? Y que hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Por eso mi deseo es, ¿por qué yo deseo que aprendamos de para no correr detrás de cualquiera que de pronto dice, no, absolutamente no. Pablo está sumamente preocupado, ¿sí? ¿Por qué? Porque se trata de personas que aparentemente quieren seguir a Dios. Pero la verdad es que no tienen esa intención. ¿Cómo lo demuestran? Con sus propias vidas. Hacen lo que quieren. Dicen que aman a Dios, pero a la hora de tomar sus decisiones, lo más importante es lo que yo tengo ganas de hacer, no la voluntad de Dios. Y claro, dice Pablo, pero cuidado con esto. Cuidado con esto porque es peligroso. Y es el mismo concepto de 1 Corintios capítulo 5. Recordemos un poquito qué estaba pasando ahí, ¿sí? En 1 Corintios capítulo 5 había un hermanito de la congregación, ¿sí? Que era amante de la mujer de su padre. Y nadie le decía nada. Y entonces Pablo, claro, se pone furioso con esta situación y él dice literalmente, ¿cómo es posible que ustedes, siendo cristianos, no le llamen la atención? Después si quiere seguir haciendo lo mismo, es problema de él, pero ustedes tienen que llamarle la atención. Fíjese lo que dice el versículo 9. Os he escrito estas cartas para que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, ladrones, idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. ¿Está claro? Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuese fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho. Con el tal ni aún comáis. Es decir, hay gente que practica este tipo de cosas y están en la iglesia y está todo bien. No, no está todo bien. Está todo mal. Está todo mal. ¿Por qué? Porque el problema detrás de esto es que si eso no se combate, como la gangrena, ¿no? O la frenamos a tiempo o mata a la persona. Cuando empieza a tomar la gangrena en la punta del pie es un problema. Pero cuando llegó a la cintura, no sé si podemos volver para atrás. Y así pasa con el Pablo dice, cuidado con esto. Cuidado con esto porque esa gente está infiltrada dentro de la iglesia y muchas veces de pronto está detrás del púlpito, enseñando, predicando. La apariencia de cristiano. Claro, parecen cristianos, pero cuidado. ¿Por qué? Porque lo que me permite ver cuando una persona es cristiana o no, no es que diga que es cristiana. Sino su vida. Es su vida, es lo que leíamos al principio. Es decir, tendrán apariencia de piedad, pero su conducta demostrará lo que quiera parecer. Entonces, yo creo que una de las cosas más efectivas que Satanás lleva a cabo en ese aspecto es infiltrar personas con estas características dentro de la iglesia. Por eso Pablo ya 2000 años atrás estaba alertando a Timoteo, así como nos alerta a nosotros ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque Timoteo estaba por enfrentar
o ya enfrentando el ministerio pastoral en la iglesia de Éfeso. Y Pablo le dice, cuidado. No, Timoteo en la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Cuidado con esto, porque se van a meter gente de esas características dentro de la iglesia. Y a lo mejor alguno dentro de la iglesia que hoy está caminando en la verdad, se escapó por la tangente y empieza a enseñar tonteras. Y si es gente que tiene buena manera de hablar, cuidado porque va a enganchar a otro por detrás. Entonces, es importante esto. ¿Por qué? Porque es una realidad que nosotros vivimos en la iglesia y que, lógicamente, para eso tenemos la Escritura. Porque si no tuviéramos la Escritura, de pronto, indudablemente vemos situaciones complicadas. Por ejemplo, mire, ahí mismo en 2 Timoteo, capítulo 3 de lo que venimos leyendo, leímos hasta el versículo 5, ¿sí? Mire lo que dice el versículo 8. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. ¿De qué no resiste? Se pone en contra de la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. No irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Yo tengo que saber esto, y tengo que saber que esto existe, y lógicamente, pensando en esto, en la misma segunda carta, mire lo que Pablo dice en 2 Timoteo 2:20. Habla de la iglesia aquí claramente. Dice, en una casa grande no hay solamente utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos, otros son para usos viles. ¿Qué está queriendo decir ahí? No está hablando de un restaurante ni de una casa de familia. Está hablando dentro de la iglesia. Que hay gente que sirve a Dios, gente que ama a Dios, gente que quiere obedecer a Dios, y gente que está en el mismo grupo de gente, pero no tiene ningún deseo de honrar a Dios. Entonces están juntos. Es la famosa parábola que Jesús enseñó del trigo y la cizaña, crecen juntos. Esa es la cuestión. En algún momento el Señor va así, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Lo tengo que expulsar? No, tengo que decir la verdad y orar por él, y nada más. Y lógicamente, si lo estoy escuchando el domingo que predica, agarro una valija y salgo corriendo hasta el lugar más cercano que pueda para salvarme. Porque gente así, lógicamente, tendremos comunión en el cielo si viene. Yo no quiero tener comunión con gente así, literalmente, no. ¿Por qué? Es porque te arrastran por detrás de sus ideas. Y yo no quiero eso. Yo no quiero eso, ¿sí? Ahora, es interesante, por ejemplo, también cuando hablamos de los vasos de deshonra, ahí en 2 Timoteo 2:17, ¿sí? Mire lo que dice. Pablo viene diciéndole a Timoteo que exhorte, ¿sí? Que no haya simplemente contienda de palabras, que procure presentarse a Dios como un obrero aprobado. Evita vanas palabras porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, lo que decíamos recién, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Se desviaron de la verdad. Es decir, es muy fuerte esto. Hay gente que estaba metida dentro de la iglesia, siguiendo a Cristo, y de pronto doblaron y se fueron para otro lado. Y no aceptan ser corregidos. Ese es el problema. Sí. Mira, es curioso, la segunda parte de ese versículo, en esta transmisión, la verdad que me gusta, estábamos hablando del versículo 17. Y dice, el 18, que se han desviado de la verdad. Y ahora dice, y anda haciendo estragos en la fe de algunos, al decir ya cambiaron el tema, que la resurrección de los muertos ya se había efectuado. Claro, es gente que estaba literalmente diciendo que Jesús ya había vuelto. Entonces, claro, imagínense, ¿qué tenemos que hacer con esa gente? Decirle, querido, mira, esto así no es. Jesús todavía no volvió. Sin embargo, acá había gente y ponen el nombre. Ay, no, pero nosotros no tenemos que hablar porque el amor de Cristo. Hermano, es peligrosa.
La gente peligrosa, si entra una persona con un arma ahí, yo que voy a decir, Dios te bendiga, hermano, bienvenido. No, no, gente peligrosa. Entonces, indudablemente, en ese aspecto, esta gente, ¿sí? Son gente que parecen espirituales, pero en realidad, recuerden que son amadores de sí mismos y aman más a los deleites que a Dios. Ahora, Perdona, sí. Esto me viene a la mente, Daniel, que... ¿Vosotros escucháis ahí cuando habla José o no? Poco, poco. Siéntate acá, José, siéntate acá. Da la vuelta. No, no importa, no importa. Lo que pasa es que quiero Vale, que también hola. desde Bueno. allá puedan oír. Hola. No, quería comentar, estábamos hablando, espera que no se me haya ido. Vértema, sí. Que creo que me lo he dejado allí. Lo que estaba diciendo. ¿De qué estamos hablando? Bueno, sí, si me acuerdo, pero ya que se me ha ido de pronto. Bueno, muy bien. Ahora, sí lo que yo estoy totalmente convencido es que, ¿por qué surgen estos falsos maestros? Porque esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué surgen los falsos maestros? Es como que alguien dice, habría que prohibir la prostitución. Claro, pero ¿por qué existe la prostitución? Porque hay hombres que van con prostitutas. Sencillo. Es decir, nadie va a vender ojotas en Alaska. No, porque nadie usa ojota en Alaska. Entonces, estos falsos maestros se levantan. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere aparentar el cristianismo sin abrazar el señorío de Cristo. Lo profetizaba en el Antiguo Testamento Jeremías y lo dice Pablo en esta misma carta de 2 Timoteo. Miren lo que dice Jeremías 5:31. Jeremías 5:31 dice, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira. Los sacerdotes dirigían por mano de ellos. Es decir, a los sacerdotes no les importaba lo que Dios decía. Dice, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Una pregunta interesante. Yo voy para allá, ¿y después qué va a hacer cuando llegue el fin? También Pablo, en la misma carta que estamos estudiando, 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y escuche el versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La sana doctrina no va a entrar, no le va a hacer nada. La verdad es que cuando yo tengo un pecado y voy a la Escritura y la Escritura me muestra que estoy pecando, a nadie le gusta, hermano. A nadie le gusta. ¿Cuál es la reacción que yo tengo cuando me doy cuenta que he pecado? No me gusta. No me gusta. No me gusta que me digan que pequé. Nadie quiere escuchar eso. Pero claro, yo tengo ahí dos cosas para hacer. O me arrepiento, o voy a un lugar donde no me digan que lo que estoy haciendo es pecado. Y entonces ahí aparecen los falsos maestros y dicen, vengan que yo les voy a hablar del amor de Cristo. ¿Sí? Y te cuentan cualquier mentira. Ahora, dice Pablo, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, no quieren oír la sana doctrina, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Yo ahora un montón de maestros. Uno va a YouTube y te encontrás de todo. Gente que de pronto transformó el pecado en una enfermedad. Y lo que pasa que es lo que yo iba a comentar que se me olvidó. Que evidentemente hoy, sobre todo cuando uno no está en cierto grado de madurez, nos podemos encontrar con el verdadero peligro de que nos parece que cualquier predicador pues está diciendo cosas que nos gustan, que bien habla, que bien predica,
pero muchas veces lo que está hablando no tiene en muchos de los aspectos una base bíblica, ¿no? Es decir, que hay muchos sí que son muy buenos predicadores, pero como esto dicen, ¿no? Pero lo que hacen es apartar a uno de la verdad. Es Por más eso fácil. tenemos que tener mucho cuidado cuando buscamos mensajes o buscamos predicaciones en internet, porque pueden confundirnos. Sin duda, a mí me ha pasado en más de una oportunidad de personas que ven, pastor, usted dijo el domingo esto, pero escuché el pastor X que dijo todo lo contrario. Y claro, ¿cuál es la cuestión? La pregunta siempre es la misma. Lo que dice el pastor Miguelito, ¿te resulta difícil de aceptar o te queda cómodo? Si te queda cómodo, está alimentando tu carne. No necesitas negarte a vos mismo para seguir a ese Cristo que te están vendiendo. Vos haces lo que quieras, mientras tanto seguí a Cristo. Que ese es el espíritu de este tiempo. ¿Por qué? Después de la Segunda Guerra Mundial, ha habido en el mundo como una búsqueda de lo trascendente. Es decir, por años la ciencia, después del 1800 en adelante, con las invenciones de la luz y todas estas cosas, es como que de pronto el hombre se apuntó al ateísmo y bueno, ya no creemos, no, Dios no existe y toda la historia. ¿Sí? Con Darwin y la teoría de la evolución y todas estas cosas, es como que se alimentó mucho el ateísmo. Después que pasan las dos guerras mundiales, es como que el hombre dice, pensamos que íbamos a ser un poco más inteligentes, pero resulta que ahora que tenemos tecnología la usamos para matarnos entre nosotros. Entonces quiere decir que el ateísmo no está dando tan buen resultado como nos habían vendido antes. Y a partir de ahí hay un crecimiento de el reconocer la necesidad espiritual. Pero nadie busca la responsabilidad espiritual solamente en Cristo. Menos. Es decir, el espíritu de este tiempo es lo que hemos llamado de alguna manera la nueva era. ¿Sí? Esa búsqueda espiritual donde cada uno hace lo que quiere, donde yo busco a un Dios que se adapte a lo que a mí me parece, cuando de pronto la Biblia dice esto es blanco y negro y qué sé yo me encuentro con uno que hizo un viaje astral porque viene de las religiones orientales y de pronto, qué sé yo, por ahí es capaz de agarrar y decir, bueno, yo me atravieso la nariz con un hierro caliente y como estoy con mi espíritu que me separó, y claro, y yo lo sigo porque claro, es más fácil atravesarse la nariz con un hierro caliente que negar la carne, hermano. ¿Por qué? Porque eso es un ratito, pero negar la carne todos los días para servir a Cristo es un poquito más complicado. Entonces, yo digo, ¿qué parte se nos alimenta cuando nosotros escuchamos la palabra? La carne, abramos los ojos si se alimenta la carne. Abramos los ojos, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo esto mismo es como que de pronto yo veo lo que significa la nueva era, y hoy mientras estudiaba este tema decía, es como una ensalada de fruta. ¿Sí? Hay 25 clases de opiniones sobre esto, y entonces decimos, bueno, a José le interesa esto, a Salvador le interesa esto, a Flor le interesa esto. Cada uno toma lo que quiere y el resto no le importa. Es muy cómodo. Claro, y el Evangelio es totalmente otra cosa. Pero vuelvo sobre el tema. Cuando uno mira las iglesias multitudinarias que se llenan de gente y que se cuentan por miles, ¿qué se predica ahí adentro? En el 90% se predica ¿qué? Alimentación a la carne. Vos tenés que ser rico, vos tenés que esto, vos tenés que otro. Entonces, toda esa especie de ensalada de fruta, ese sentir de que yo tengo derecho a hacer esto, de que yo puedo hacer aquello y a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer, todo eso es lo que ha dado algo, yo lo llamo de alguna manera que se infiltró en la iglesia y por eso es lo que Pablo dice, cuidado, los tiempos son peligrosos, ¿por qué? Porque yo me convertí en el año 86. En el año 86, en el año 90, estoy hablando de 30 años atrás, nadie jamás se le ocurría plantear ni el diabólico, infernal
evangelio de la prosperidad, ni el satánico confesión positiva. Nadie decía eso. Ahora, en un mundo tan distinto a la iglesia, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ver cómo la iglesia se acomoda al mundo, cosa que el mundo nunca va a venir a la iglesia, ¿no? El mundo nunca vino a la iglesia y nunca va a venir. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto. Hay que predicar la verdad. Y cuando yo tengo uno que dice que es cristiano y no camina, no quiere caminar como cristiano, si no quiere, no quiere. Yo no lo puedo obligar. Pero si es una persona que está en una posición de autoridad, necesariamente, Pablo dice, evítalo. Evítalo porque tarde o temprano te va a traer, no problemas, problemones, serios, graves, lógicamente. Y este tema del evangelio de la prosperidad y la declaración positiva, en ella se asegura que la voluntad de Dios es que tú seas feliz. Es interesante esto. Entonces Jesús fue el tipo más infeliz del universo. Yo recuerdo hace tiempo atrás, hablando con una hermana aquí en Fuengirola, le decía a Susana, vos te sentís mal porque vos aceptás la enfermedad. Vos tenés que decir a la enfermedad, yo te rechazo en el nombre de Jesús y la enfermedad se va a ir. ¿Así tan fácil? Pero qué tonto fui, 30 años sin saber que era así tan fácil. Hermano, esto no existía hace 30 años atrás. Nunca fue así. Nunca fue así. Pero cuando hay gente que quiere todo rápido, quiere madurar espiritualmente en 2 años sin tener estudio bíblico, estos son carne del cañón. Y hacen cola en estas iglesias multitudinarias. ¿Por qué? Porque el que está ahí arriba le dice lo que quieren oír. Se amontonan maestros, y van pasando, ¿no? Y van pasando. Y vos vas al canal de YouTube de esto y tienen millones de seguidores. Y claro, ¿pero qué están haciendo? ¿Edificando qué? Esto no tiene nada que ver con el reino de Dios. Nada que ver. Por eso Pablo dice, evítenlos, cuídense de ese tipo de gente. Indudablemente, el tema de el rechazar la enfermedad es como que de pronto Jesús compró mi bienestar terrenal. La enfermedad no tiene nada que ver conmigo. Si tú estás sin trabajo, no te preocupes. Haz un pacto con Dios, dándole todo lo que tienes, pero el dinero me lo te quedará a mí, ¿eh? Sí, esa es la cuestión. Claro, ese es el tema. Haz un pacto con Dios, pero el dinero me lo das a mí. Son todos iguales, hermano. Todos iguales. Entonces Pablo dice, ojo con este tema, ¿sí? Si tú oras y haces caso a lo que ellos dicen, tú tienes que rechazar la enfermedad. Ok. Entonces tú eres inmaduro, no conoces la Biblia y oras y dices, yo rechazo la enfermedad en el nombre de Jesús. Y la enfermedad, obviamente, no se va. ¿Y qué dicen estos iluminados? Lo que pasa es que vos oraste sin fe. Eso es lo que dicen, hermano. Eso es lo que dicen. Entonces, ¿qué tenés que hacer con esa gente? Salí corriendo de ahí. Salí corriendo de ahí. Suele prosperar mayormente este tipo de doctrina, ¿sí? En grupos que le dan mucha importancia al impacto mediático, ¿sí? Yo recuerdo, hace muchos años en Argentina, y anda dando vueltas también en algunos lugares del mundo, de una iglesia en Brasil que tenía como lema, pare de sufrir. Pare de sufrir. Hasta en España hay bueno, pero yo encuentro en la Biblia que Pablo dice que a nosotros se nos concedió sufrir por Cristo. Yo no digo que tenemos que ser masoquistas. No estoy diciendo eso. Pero si yo quiero seguir a Cristo sin sufrir, y hermano, tenemos que cambiar 90% de la Biblia. Bueno, tú has leído... No se puede. Tú has leído en 2 Timoteo 3:12, ¿no? Uh-huh. Todo aquel que quiere vivir en piedad... Sufrirá persecución. Sufrirá persecución. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas personas? Son realmente muy, muy peligrosos. Ellos necesariamente dicen que uno puede declarar, tú tienes que pisar al diablo y todas esas cosas que uno dice,
¿Y cómo yo no me di cuenta antes? Se ve que Pablo no lo aprendió, porque si no lo habría escrito en alguna de las cartas. Pero estos son más sabios. Entonces, son gente muy peligrosa. Actualmente tienen o poca formación bíblica. ¿Quién tiene esa tos? Vaya que nos vamos a contagiar. Coronavirus, te rechazo. Bueno, ¿cuál es la cuestión? En medio de esa situación, uno necesariamente debe saber, ¿sí? Esto de que tú lo declaras y lo recibes y no sé cuánto y toda la historia. En realidad, hermano, no sirve absolutamente para nada. No sirve absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque dependen, literalmente, los que declaran y todo. Ellos son los que prosperan. Además, Daniel, si no me recuerdo mal, el propio apóstol Pablo pidió a Dios 3 veces, ¿no? Que le quitase su enfermedad que tenía, el aguijón que tenía en la carne. Él no dijo, te rechazo. Claro, yo rechazo, reprendo el aguijón de la... No. Si Dios me lo dio, bueno, Señor, ayúdame a llevarlo. Esta es tu voluntad. Esta es tu voluntad para mí, Señor, dame gracia para honrarte aún en medio de la prueba, aún en medio de la dificultad. Ahora, esto de Pablo nos enseña que los evitemos. Jesús dice, vienen vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y hay algo que los caracteriza. Fijaos que dice el versículo 2. Dice, son amadores de sí mismos y avaros. Siempre está este muchachito, ¿sí? Siempre está al medio. ¿Por qué? Porque es el que compite con Jesús. O Jesús o el dinero. ¿Y esto qué hacen? Se aman a sí mismos, aman más a los deleites, ¿y qué hacen? Le piden dinero a la gente. Y la gente se los da, ¿eh? Esa es la cuestión. La gente se los da. ¿Y esto qué hace? Prostituye literalmente el concepto bíblico del diezmo y de la ofrenda. Porque esa es la cuestión. Pero es curioso, la gente muestra también sus propias cualidades, ¿no? Su propio carácter. Porque ¿por qué dan ellos el dinero? Lo dan porque le prometen duplicar y triplicar y bendecir todo lo que dan. Es decir, que ellos lo que buscan también es su propio ego. Claro, buscan, es decir, parte de lo que se vende detrás de esto, es que el centro del Evangelio no es Cristo, es el hombre. Entonces, ¿Cristo vino para qué? Para que el hombre sea feliz, para que el hombre tenga esto, para que el hombre tenga aquello. Es decir, ya no es el Señor. Cristo pasa a ser mi empleado, al cual yo le pago para que haga esto y para que haga aquello y para que haga aquello. Esa es la misión que tienen los pactos. Mientras tanto, los falsos maestros se llenan de dinero y gente que a veces no tiene para comer, de pronto es más espiritual darle dinero a estos ladrones, porque no se les puede decir de otra manera. Esa es la cuestión. Y sí, desgraciadamente, son ladrones, son delincuentes. Delincuentes escondidos detrás de un púlpito. Pablo dice, tengan cuidado con esa gente. Ahora, ¿cuál es la respuesta bíblica? Porque hasta acá aclaramos un poquito todo el panorama de que tenemos que tener cuidado. Porque ¿cómo evito esto? ¿Cuál es la respuesta bíblica para evitar caer en esta trampa? ¿Sí? Yo puedo escuchar que alguien predique muy bien, ¿sí? Pero necesariamente lo que a mí me transmite es lo que esa persona es. Porque acá dice claramente, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, ¿sí? Parecerán cristianos, pero cuando vos veas cómo viven, no. Entonces vuelvo sobre el tema. ¿Quién es la persona a la cual realmente yo tengo que escuchar? A la persona que yo sé que tiene una vida transparente. No necesito que sea perfecta, porque si la busco perfecta no la voy a encontrar, pero una persona coherente, una persona que me enseñe con su vida cómo es seguir a Cristo. Y no que me esté mintiendo por acá, engañando por allá, haciendo esto, el otro. Sí, Salvo. Que a través del YouTube lo vamos a ver, es muy difícil cuando escuchamos una predicación quién es. Claro, pero ahí, por ejemplo, Salvador está diciendo de YouTube. Cada cosa, no voy a dar nombre, pero bueno, ni doctrina, porque tampoco cada cual puede tener la suya, ¿no? Hablan bien. Sí, sí. Que es el problema que tenemos, que nos podemos tragar la mosca, se dice, y dejarnos guiar
Con las buenas palabras. Ahí está, con las buenas palabras para llegar a un mal fin que puede ser un lobo vestido de oveja. Esa es la gran cuestión. Entonces, vuelvo sobre el tema. ¿Por qué creéis vosotros que salen como los hongos estos falsos maestros? A través de YouTube. ¿Por qué? Hay gente que quiere escuchar eso. Ellos hacen negocio. ¿Qué otra cosa? Las relaciones, por ejemplo, nos conocemos por la relación. Esa es la gran cuestión. Es más fácil. Yo me acuerdo hace muchos años en Argentina, un pastor muy joven, no era pastor, no fue pastor y nunca es pastor, ¿sí? Nunca fue pastor, no sé, pero no era nada, tenía 20 años y de pronto él tenía una labia, hablaba con la gente y wow, honestamente. Yo me acuerdo de haber tenido conversaciones con personas de este tenor sobre él. Él venía, hablaba 15 minutos y convencía a las personas de lo que yo le había estado hablando 3 meses lo contrario. Una capacidad para envolver a la gente. ¿Y cuál es la cuestión? Un buen día hablando con él, yo le pregunto, con 20 años le pregunto, ¿quién es tu pastor? ¿Quién es el hombre que te está acompañando en el ministerio? Y él me dice, un pastor que está en misiones. Nosotros estábamos en Córdoba. Es como si de pronto, qué sé yo, Esteban, ¿sí? Después de 1 año y medio de convertido, empieza a juntar gente en su casa y vos le preguntás a Esteban, ¿y tu pastor dónde está? En París. Y claro, ahora tenemos YouTube, pero imagínese, 30 años atrás, una persona que estaba a 1.500 kilómetros de... ¿Qué relación se establece con alguien que está a 1.500 kilómetros de distancia y yo lo veo una vez cada 2 años? Y no había celulares en ese momento todavía. Ninguna. Claro, es muy fácil parecer cristiano con una persona que yo no la veo. Esa es la cuestión. No nos olvidemos que cuando yo leo la Escritura, tengo que contextualizar lo que estoy leyendo. Las personas que eran reconocidas como autoridad dentro de la iglesia, eran personas reconocidas en la comunidad, eran personas reconocidas por la gente de la iglesia. Esa es la cuestión. Y además nadie aparecía de pronto. No, es más, las cartas apostólicas tienen precisamente esa función. Cuando Pablo escribe, cuando Pablo escribe, me parece que la carta a los tesalonicenses, le dice que lo reciban a Marco. ¿Por qué? Pues seguramente antes, por causa del problema que él había tenido, había dicho que no lo reciban. Después cuando él se entera que Marco vuelve de alguna manera al buen sendero, dice, recíbanlo, porque me es útil para el ministerio. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Hay todo un contexto diferente de hoy, donde no se establecen relaciones profundas. Cuando uno les pregunta a estos personajes de dónde sacan el dinero, ellos dicen que Dios les provee, no sé cuánto. Y sí, hay que ver qué Dios, pero no es el Dios de la Biblia, seguro. Mamón, claro, lógico, sí. Entonces, indudablemente, Jesús nos invita, primero que nada, a aceptar un mensaje siempre y cuando venga de parte de una persona que me ha mostrado con su propia vida que es una persona confiable. ¿Por qué? Y porque yo confío en base a lo que la persona me mostró, no en lo que me dice. Hermano, ¿cómo hacemos con los médicos? No hay que ir tan lejos. Si vos sabés que en tu pueblo, en la ciudad, hay un médico del cual de pronto, qué sé yo, fueron 100 pacientes y 80 se murieron, ¿vos qué vas a hacer? ¿Vos qué vas a hacer? Ah, no, pero yo tengo fe. Yo si tengo fe voy de otro, no voy de ese. Y sí. Ah, no, lo que pasa es que vos no tenés fe. No, miro el currículum. Dios, se le murieron el 80% de los pacientes. ¿Y no quiere que sea 81? Claro, vos decís. O sea, tengo que saber que los frutos de ese hombre como médico no van bien. Y lo importante, lo que está hablando la Escritura cuando habla de los frutos, es los frutos de la vida de una persona. Cuando yo miro lo que Pablo le escribe a Timoteo en cuanto a los requisitos de los obispos, mire lo que dice.
Es necesario que el obispo sea irreprensible, una persona que yo no le puedo encontrar cosas raras, ¿sí? Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. Una persona confiable. Esa es la cuestión. Entonces, como él es confiable, yo voy a confiar su mensaje. Si no tiene esta característica, y hermano, yo me encontré en Italia hace unos años con un apóstol, ¿sí? Él se autoproclamaba como apóstol, y claro, y justamente estábamos con el pastor Marcelino, en el lugar donde estaba este hombre, y él hablaba maravilla de esto, de lo otro, de acá, de allá, ¿verdad? ¿Cuál es la cuestión? En un momento Marcelino me dice, ¿sabes quién es este? Yo lo conozco hace 30 años atrás. Este acá, este dejó la mujer por la secretaria, porque no era la idónea, la mujer que tenía. Claro, la secretaria tenía 30 años menos que él. Y ahora es apóstol a las naciones. Yo decía, ¿qué? Pero claro, en Italia nadie lo conoce, hermano. Esa es la gran cuestión. Entonces yo vengo y hablo monstruosidades que no tienen nada que ver con la realidad de lo que yo vivo. Y lógico, hay gente que lo cree. ¿Por qué? Porque la gente tiene sed de escuchar de la palabra de Dios. Pero uno tiene que escuchar bien, ¿sí? Dice Jesús, no juzguéis según las apariencias. ¿Por qué? Porque las apariencias duran poco, son apariencias. Son como las flores de plástico. Uno las ve y dice, wow, parecen reales. Sí, parecen reales, pero no son reales. ¿Sí? La segunda cosa que yo tengo que hacer, además de mirar la vida de la persona, yo tengo que conocer la Biblia, hermano. Y si yo creo que conozco la Biblia porque vengo a un culto por mes o porque vengo todos los domingos, estoy cometiendo un error grosero, hermano. Tengo que estudiar la Biblia, tengo que leerla, tengo que llevar tiempo estudiando la Escritura, preguntando, comprando libros que alimenten mi fe, no mi carne, libros que alimenten mi espíritu. Es decir, el conocer la Biblia me ayuda sobre todo a tener no solo el conocimiento bíblico, sino, es decir, saber conocer historias. Si yo digo de pronto, qué sé yo, no sé, esta mañana estuve en Barcelona, ninguno de vosotros me lo va a creer. José menos que nadie porque estuvo en mi casa y sabe que yo estaba en mi casa en Barcelona, ¿sí? Pero a lo mejor de pronto, qué sé yo, Linda o Berta que me ven, dice, oh, mira, el pastor fue a Barcelona. Pero si yo le digo, por ejemplo, hermano, ¿sabes que esta mañana estuve en el Mercadona? Todos me lo van a creer. Pero no estuve en el Mercadona, no fui al Mercadona. O sea, hay cosas que son creíbles y cosas que no son creíbles. Recuerdo hace unos años vino uno de estos evangelistas famosos, reconocidos a Roma, y dentro de las cosas que él traía la silla de ruedas, para que algunos hermanos se disfrazaran de paralítico para despertar la fe de la gente que estaba en el lugar. Imagínense, hermano, imagínense. Y yo pagué para ir desde Milano a Roma para verlo. Cuando me enteré de eso me quería volver caminando. Es la verdad, hermano, es la verdad. Voy a decir, y esa gente, ¿qué haces con esa gente? Evítalos. Eso es lo que hay que hacer. Evítalos. Indudablemente, cuando uno piensa en esto, es decir, estudiar la Biblia, como lo venimos haciendo, estudiarlo, no digo que nosotros no nos vamos a equivocar, hermano, quiero que me entiendan. Quiero que me entiendan. Creo que la cosa mejor que me podría pasar a mí es que si yo me equivoco en algo, alguno de vosotros, mi pastor, me parece que eso no es así. Gloria a Dios, yo también me puedo equivocar. Esa es la cuestión. No estoy acá como quien dice, yo soy el buen maestro, yo sé todo, yo aprendo. No, yo quiero aprender. Quiero seguir aprendiendo. Y vuelvo a repetir de pronto. Es decir, yo la veo a Marilú y a Flor, que están en Italia. Y le he dicho, pero 50 veces, hermano, el día que vos me veas a mí, que yo estoy predicando algo que no está en contra de la Biblia, por favor, cuando deje el púlpito, llámame aparte y reprendeme.
tenés toda la autoridad para hacerlo, porque eso salva tu vida, la mía y la de todos los que están escuchando. Es el tema. ¿Qué yo voy a decir? Soy infalible. No. Trato de agradar a Dios, pero indudablemente, pensando en esto, uno estudia la Escritura y, por ejemplo, miren lo que dice Juan, ya estamos llegando al final, después vamos a dar tiempo para las preguntas, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 4, ¿sí? Digo esto, ¿por qué? Porque de pronto vivimos en un tiempo en la iglesia en la que a mí me han dicho en más de una oportunidad, algunos hermanos, bueno, no, voy a contar una anécdota. Una anécdota que me pasó en Argentina hace unos 20 años atrás, más o menos. Un hombre que no era cristiano, lo invitaron a ir a una iglesia en una ciudad, una iglesia muy grande, y claro, él había ido siempre a una iglesia católica, y bueno, fue a una iglesia grande, donde había música y gente que daba vuelta, esto era una cosa enorme. Entonces, cuando volvió me contó que él había estado en esta iglesia, ¿no? Y yo le digo, ¿y qué te pareció la iglesia? Y me dice, infernal. Yo digo, bueno. ¿En qué iglesia tuvo en cuenta? Es una iglesia en una ciudad ahí en Argentina. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció la iglesia? Infernal. Claro, a él le había impresionado, ¿sí? Pero ¿cuál es la cuestión? No se trata de esto. No es que porque de pronto yo no vea a una persona que se está revolcando en el suelo y escupiendo espuma por la boca, no hay una persona que está siendo liberada. Yo conozco gente, y la he visto y la veo, gracias al Señor, que transforma su vida, que es liberada de vicio, de esto, del otro, sin sacar un poquito de espuma en la boca, sin siquiera sacar saliva de la boca. ¿Por qué? Porque una cosa no quita la otra. Ahora, que yo identifique la presencia de Dios en la vida de una persona con cosas externas, momentáneas, no, hermano. El fruto del Espíritu perdura en la vida de una persona. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios. ¿Por qué? Muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué decía Pablo? Muchos falsos. ¿Y espíritus qué? Parecen de Dios. Y Juan dice, prueben, para ver si es cierto. ¿Cómo yo pruebo? Y la fuente. ¿Satanás también hace milagros? Claro. Ningún problema, solo que el milagro normalmente te atrae ¿hacia quién? Hacia la persona que fue el medio para el milagro. Satanás también hace milagros. Esa es la cuestión. ¿Yo voy a seguir a quién? Ese es el tema. Si sigo a un hombre que sigue a Cristo, voy detrás de Cristo. Si la persona que está, a través de la cual se produjo el milagro, no está siguiendo a Cristo, yo no voy a seguir a Cristo. Voy a recibir el milagro, pero no voy a seguir a Cristo. Es bien clara la Escritura en ese aspecto. Leía los otros días, un hombre dice, el peligro más grande del Evangelio no es el pecador grosero, sino el devoto, rastrero. Esa es la cuestión. Lo más terrible para la iglesia no es la persona que entra y dice, uy, pero y aquí de pronto cómo es que reciben a las personas y no sé cuánto. Personas que no conocen el Evangelio, hermano. Yo cuando conocí el Evangelio me recuerdo muy bien que después de haberme convertido, yo era una persona que insultaba mucho a Dios antes de convertirme, era un blasfemo de aquello, pero después que me convertí, durante 15 días por lo menos, insultaba a Satanás. ¿Por qué? Y claro, si Satanás era el enemigo de Dios y antes insultaba a Dios, ahora insulto a Satanás. Hasta que me escuchó un hermano y me dice, vení. Tampoco es eso. Tampoco va por ahí. Ni uno. Ni uno ni el otro. Entonces uno va aprendiendo. Esa es la cuestión. ¿Sí? Estas personas, estas personas que leíamos de 2 Timoteo, encarnan la infiltración del espíritu del mundo dentro de la iglesia. Pero están mezclados dentro
de la iglesia. Una cosa muy común es que dentro de la iglesia siempre hubo, hoy hay y siempre va a haber, hasta que Jesús vuelva, gente que cree tener autoridad y gente que le cree a los que dicen, ¿sí? Y mire, por favor, cosas que hacen esta gente. Al final, antes del Apocalipsis, está la carta de Judas, que si quiere la puede leer en su casa, ¿sí? Mire lo que dice. Judas 1:8. Estos, viene hablando de los apóstatas, ¿no? Y dice el versículo 8. No obstante, de la misma manera también, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Dios me dijo, cuando uno ve realmente, honestamente, hermano, Dios me dijo, lo que Dios me dijo, está acá, esto es lo que Dios me dijo. Lo cual no quiere decir que yo no crea en una palabra profética, yo creo en la palabra profética. Pero la tengo que pasar por acá para ver si es cierto. Este es el filtro. Si no pasa por acá, no viene de Dios, porque Dios no cambió de opinión. Hay gente que ora para ver si Dios cambia de opinión. No, Dios no va a cambiar de opinión. Soy yo el que me tengo que adaptar. Él es el Señor y yo no. Entonces, mire lo que Pablo dice también respecto a la capacidad de seducción de estas personas. Efesios 4, 14 y 15. Pablo habla acerca de perfeccionar a los santos para que todos lleguemos a la unidad de la fe, para que no seamos niños, mire lo que dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Son estos que dice Pablo en la carta a Timoteo. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Siguiendo la verdad, yo no puedo seguir a Cristo, siguiendo lo que a mí me parece, tengo que seguir lo que dice la Escritura. Por último, 2 de Pedro 2:14. 2 de Pedro está antes de 1 de Juan. Segunda de Pedro 2:14. Un detallecito importante es que, a ver si lo tengo anotado por aquí. Segunda de Pedro enuncia 35 características que tienen los falsos maestros. Segunda de Pedro, 35 características. Si quiere, después se toma el trabajito y la subraya. Segunda de Pedro, ¿sí? Tiene 3 capítulos y menciona 35 características que tienen los falsos maestros. Y 2 de Pedro 2:14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldición, han dejado el camino recto. Bueno, ahí pueden seguir leyendo unas cuantas cosas más. Son fuentes sin agua, para los cuales está preparada la más densa oscuridad. Y claro, Pablo dice, con estos, por favor, evítalos. Es muy parecido este capítulo a Judas. Segunda Pedro y Judas, no sé quién le copió a quién, pero indudablemente era una cosa muy constante en la vida de la iglesia. Y sigue siéndolo, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque los últimos tiempos son desde la ascensión de Cristo y hasta que Cristo vuelva. Esa es la cuestión. Esos son los últimos tiempos. Hay gente que cree que porque hay terremoto y estos son los últimos tiempos. No, no, no. Los últimos tiempos, bíblicamente hablando, son desde la ascensión de Cristo hasta el regreso de Cristo. Ese espacio de tiempo. ¿Cuándo va a ser el regreso de Cristo? Puede ser dentro de 2 minutos, dentro de 2 años, dentro de 20, dentro de 200. Nadie lo sabe. Pero mientras tanto, sí, nosotros tenemos que hacer precisamente las últimas 3 palabras que Pablo dice en 2 Timoteo 3:5 respecto a esta gente. Evítalos. A estos, evítalos. Y a los que los siguen, y adviérteles. Ora por ellos.
hay que tener misericordia. No seguirlos, no compartir ese tipo de cosas. Y acá no es y el amor de Cristo, no, no, el amor de Cristo tiene que ver con qué, con seguir a Cristo y seguir la verdad. Y alguien que no quiere seguir a Cristo, tengo que orar por él, nada más. Yo no voy a convencer a nadie. Sí tengo que enseñar la verdad y orar para que el Espíritu Santo haga la tarea que le corresponde a él. Esa es la gran cuestión. ¿Ok? Ahora entonces, vamos a cerrar y vamos a dar el tiempo a las preguntas. Seguramente hay, porque bueno, es un tema muy, muy delicado y que bueno, precisamente por eso deseamos poder estudiarlo y profundizarlo. Uno dice, bueno, pero ¿y por qué en la iglesia todo el mundo debería ser bueno? No, hermano, no. En la iglesia hay de todo. En la iglesia hay de todo. Hay gente que busca a Cristo y gente que le gusta que los demás piensen que busca a Cristo. Y algunos son mercaderes de la fe, hermano. Son delincuentes, son lobos vestidos de oveja. Esa es la cuestión. Así que bueno, soy todo oído. Voy a abrir los micrófonos, Florcita, linda. ¿Cómo? Sí. Pero Flor, no es la Flor que tú conoces. No, es Flor que está en Italia. Es Flor que está en Italia. Ella se llama Flor. La Flor que tú conoces se llama Florencia. Sí, pero como le llamamos Flor. Claro, todos le llamamos Flor. El domingo viene. Ahora el domingo va a venir. El domingo va a venir, sí. Muy bien. Soy todo oído, gente, de aquí, de allá. No solo es Álvaro el que quiere el Ferrari. Ajá. No hay más miserable todavía que lo único que coge es dinero y lo guardan. Avaricia. Esa avaricia también, pero bueno. Dentro de la... Ahí van. Dentro de la codicia. Ahí van. Ahí van. Absolutamente. Yo creo que lo importante es conocer la palabra para no desviarnos de ella con estos predicadores. Si en realidad tú no la conoces, tú no la estudias a fondo y escuchas algo que te agrada, algo que te viene mejor, que en un momento de crisis tú dices, ay, pues mira. Claro, pobrecito, yo tengo derecho. La crisis que hay, voy a prosperar. Te llenan la cabeza de ilusión y como no conoces la verdad. Es muy fácil desviarse. Lo que digo, a veces pienso yo, cuando uno va a tomar una decisión en la vida importante, no es importante, hay que consultarlo con la palabra de Dios. A la larga, eso puede lastimarnos nuestro existir, ¿no? Porque estemos convertidos, podemos andar por más espinas o por menos espinas. Claro, lógico. Y llevar cada asunto que pensemos a la palabra nos puede solucionar y, digamos, pues no amargar ciertas partes de nuestras vidas. Yo creo que una de las cosas más importantes en ese aspecto es tener una mente bíblica. Todo lo que voy a hacer, encuentro en la Biblia un filtro. Dios lo aprueba, sigo adelante. Dios no lo aprueba, no lo hago. Espero que no lo hago. ¿Por qué? Porque es lo mejor. Ese es el tema. Después, con el paso del tiempo, uno va descubriendo. Ya digo esto, ¿por qué? Porque yo me convertí en el año 86, va a ser 35 años. Y puedo decir que las veces que más he sufrido y llorado fue cuando fue en contra de la Biblia. Ese es el tema. Y es la experiencia de cualquier persona que hace 30, 40 años que conoce el Evangelio. Los errores más serios, los dolores más profundos, vienen cuando uno desobedece la Escritura. Yo pienso una cosa, porque a veces no es difícil recordando toda la Biblia. Lo que pasa es que cuando uno va madurando es decir, lo que es bueno o malo ya está puesto en el corazón, no tiene uno que estar, que dice la Biblia, no, pero lo que sí es bueno, cuando entablamos nuestra relación con Jesús, cuando tenemos una comunión, y uno va a tomar una decisión, preguntarse, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Es decir, cuando ya tiene una comunión con Él y conoce algo de Jesús, ¿qué haría Jesús en este momento?
Y seguramente nos va a ayudar en muchos momentos a tomar la decisión correcta. Vuelvo sobre el tema. Vuelvo sobre el tema. Por ejemplo, yo para estudiar este tema, no es que yo agarre la Biblia y no sepa qué. No, o sea, busqué también en YouTube varios pastores que yo sé qué es lo que enseñan, quiénes son, si son respetables o no, y todo esto, y estudié un montón para armar esto. No es que de pronto me puse, porque el espíritu, ¿qué espíritu? ¿Cuál espíritu? Mi espíritu, no, tengo muchos problemas, no sé cómo hacer para sujetarlo. No, esa es la cuestión. Yo tengo que leer libros, ¿por qué? Porque así uno aprende. Esa es la gran cuestión. Yo no soy la última Coca-Cola del desierto, que lo único que leo es la Biblia. No, yo leo Biblia, leo libros, escucho predicadores, hablo con otros pastores. ¿Por qué? Porque así funciona. Sí, Linda, te escuchamos, madrecita. Sí, está bien eso lo que dice ahora, pero también lo que dijiste antes, de tu conducta. Lógico, lógico. De la conducta de la persona, ahí se aprende. Cuando tú estás obediente y fiel a la palabra, a lo que ya sabes, allí más y más tienes, más y más seas la palabra de Dios, que estás viviéndola. Así que sí, pero me gustó mucho, estaba muy bien. Ahí pasa por ahí seguramente. Yo recuerdo ahora que hablamos con Linda, por ejemplo, los hombres estos que tú nos presentaste cuando que estuvimos en Noruega, ¿cuál es la cuestión? Si yo tuviera que preguntarte que vos me los definas a ellos, a la mayoría de ellos, ¿qué me dirías? ¿Qué son qué? Que son cristianos verdaderos, son discípulos, son seguidores de Cristo. No uses términos bíblicos. ¿Cómo dirías que son ellos? Son alegres, son... ¿Son buena gente? Sí, claro. Suficiente. Es el tema. ¿Cómo podés ser cristiano y no Sí, ser buena gente? Mira. No ser confiable. A mí me ha pasado de pronto. Eso es lo que la gente ve, que son buenas personas. Pero solo hay uno bueno y eso es Dios. Claro, no, por supuesto. Tenemos que separar. No son ellos, porque la carne es fatal. Pero cuando han vivido la palabra de Dios, así entra la palabra de Dios en cada persona. Y así es Cristo que vive, no son ellos. Claro. Pastor, ¿me escucha? ¿Cómo está, querida? Sí, te escuchamos. Dime. Ya, no, es que, bueno, vamos a encontrar en realidad pastores de diversas formas de vida, ¿cierto? Yo conocí un pastor, lo digo por experiencia y porque he vivido, ¿no? Esos momentos. Un pastor que conocía mucho y que cuando te predicaba, te hablaba con la palabra, con la Biblia. Y bueno, han pasado años y bueno, no sé ahí qué le podría decir, la tentación. Usted sabe que la carne de repente fue débil para él, cometió un ¿cómo le llamo? Pecado. Uno no creo. No, mucho más. No, sí, fue uno. Bueno, tendría un montón, pero para nosotros en la iglesia, para nosotros era un pastor que en realidad merecía respeto. Pero le entró la debilidad, como decimos, el diablo está ahí, sobre todo en aquellas personas, ¿no? Que son principales en la iglesia. Entonces, la secretaria le parece que hubo algo con ella, ¿no? Con la cuestión de la carne. Entonces, eso se llegó a enterar. El pastor dio en público ya fue eso, ¿no? Que dio todo su testimonio de lo que había pasado, mejor dicho, en ese entonces. Lo retiraron de la iglesia, o sea, no, del pastorado, y resulta de que le estuvo en restauración. Ya le dieron, porque no se les puede echar, él pidió perdón, todo, lloró y todo eso.
pero no, más no, ya no predicaba. Entonces le dieron restauración y parece que Dios le ha perdonado, porque en su caminar, en su actitud con su esposa, le fue mucho mejor que cuando estaba en Perú. O sea, él se fue para otro lugar, para Estados Unidos. Empezó su apogeo, mejor dicho, en crecimiento, ¿no? Sobre todo con la palabra. Ahora es muy querido, va por todas partes, entonces ha sido restaurado. Y eso también puede haber pastores, Nadie lo pecadores. duda, madre. Claro. Nadie Entonces, duda de la restauración de Dios. Simplemente, claro. ¿cuál es la cuestión? Este hombre, que tú dices, indudablemente, en el momento en que él estaba, porque vuelvo sobre el tema, en el momento en que él estaba en esta situación, no es una persona a la cual yo le diría, tengo un problema con mi esposa, venga y cuénteme qué testimonio me puede dar de cómo arreglo mi matrimonio. No, o sea, no es una persona confiable. Entonces, yo creo que puede, sí. No es que Dios no lo va a perdonar, tiene que arrepentirse. Si no se arrepiente, Dios no lo perdona, por más pastor que sea. ¿Sí? Tiene que arrepentirse. Y claro que existe la restauración. Yo no lo dudo que existe la restauración. Solo que, ¿cuál es la cuestión? Cuando se trata de una situación de ese tipo, la confianza lleva mucho tiempo. No se consigue de la mañana a la noche. Y segundo, con una mano en el corazón. Voy a hacer una pregunta así, de pronto lo tengo acá. Alex, ¿me escucha, hijo? ¿Me escucha? Sí, ok. Yo te voy a hacer una pregunta. Ve de lo que estamos hablando, ¿no? De un hombre que engañó a un pastor, que engañó a su esposa y que, bueno, Dios lo restaura y toda la historia, ¿sí? Vos tenés un problema en tu matrimonio y necesitas que un pastor hable con tu esposa. ¿Vos le mandarías a tu esposa a hablar con ese pastor que engañó a su mujer? Yo tampoco. No. Yo tampoco. No, porque... Claro que Dios lo puede restaurar, pero yo no lo mando a mi esposa a hablar con él. No, porque ya no está la confianza. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Puede cumplir cualquier otra función dentro de la iglesia, pero de pronto la cuestión pastoral es delicada la cosa. Es delicada la cosa. Entonces, yo creo que, claro que hay restauración, por favor, pero hay que tener mucho, mucho cuidado en ese aspecto. Bueno, uno ya va viendo, como dice, ¿no? Más aún sus frutos, pues están muy bien en el aspecto familiar, porque de otra manera no entiendo de que una persona pues que no sabe pedir perdón o no es genuino, mejor dicho, no podemos generalizar. No, siempre, no, por supuesto. Claro. No hay dos casos iguales, madre. Claro, no hay, sí. Y yo creo que, bueno, lógicamente, creo absolutamente. ¿Cuántos habrá? Bueno, no lo sé. Pero es un ejemplo que puse, ¿no? Para poder, sí. Tener, pues, que sea creíble, ¿no? En la cuestión esta. Linda. Yo creo que, claro, si alguien realmente se arrepiente y se restauriza. Sí, pero yo creo también que esa persona mismo, si realmente es sincera y quiere servir a Dios, claro, no le va a tener tanto, no, va a saber que yo con mi conducta anterior, yo no voy a hacer a esa ayuda para esta gente como yo debería hacer. Así que la humildad esa persona debe entrar en esa humildad de que no, eso no es para mí ahora. Yo voy a servir a Dios, sí, con mi vida, con todo lo que yo pueda, pero es que yo no voy a exigir o querer. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Sí, pero yo te estoy hablando de meses, te estoy hablando de que tu restauración ha sido larga. Sí, sin duda, sin duda. La conducta. Uno de la noche a la mañana no va a ser esposa pedir perdón y ya vas a ser salvo y ya vas a seguir en lo mismo, no. Ha pasado años en su vida íntima. Yo digo que del corazón
y de la mentalidad de esta persona, si realmente el corazón. es humilde, va a pensar que no, yo no puedo ser este tipo de ayuda para estas personas, yo necesito encontrar mi camino, que es otro. Yo me lo he tomado mal, así que yo debo hacer tal, otra cosa. Ayudar, sí, en todas las cosas que yo puedo, pero Claro, yo hay muchas cosas que uno puede hacer para servir a Dios, y no solamente cumplir una función temporal, ¿sí? Pero de pronto, bueno, tiene lógicamente que ver con, en general, con todo lo que la Escritura enseña, y esto que Pablo dice, que no debe ser el obispo, necesariamente, no es que lo tiene que ser en el momento que lo van a ordenar al ministerio, no, lo tiene que tener durante toda su vida, esa es la cuestión. Pero bueno, ya nos iríamos a otro tema más allá, así que bueno. Toda pregunta tiene su respuesta. Les pido por favor que me acompañen orando. Gracias al Señor me hice la prueba del coronavirus, me dio negativo, así que si el Señor lo permite, mañana a las 7 de la mañana estoy tomando el avión para ir a Monza. Me voy a encontrar allá con Flor y con Marilú, entre otras personas. Muchos saludos a Arely y a Grace. Muchos saludos. Bueno, acá está la mamá de Arely. Sí, por eso te digo, lo digo a ella. Lo digo a ella. Pastor, usted se echa la prueba para ir, pastor. No, perdón, no es Flor que la madre, es Marilú, perdón. Bueno. Es Marilú. Marilú. Pastor, sí, usted se ha hecho la prueba para ir y para venir. Usted se ha hecho la prueba para ir, para cada pero día para venir. Propio afán. Así dice Jesús. Yo, honestamente, mire, les voy a confiar una confidencia. Yo desde mañana que estoy ahí, que sale el avión, empiezo a orar para poder volver. Esa es la cuestión. Porque así como no supe si iba a poder ir, es decir, mañana a la mañana yo creo que el avión va a salir de Málaga para Milán. Creo. Hasta ahora todo parece que sí. Y el otro domingo, cuando yo esté volviendo, teóricamente el avión debería salir y yo debería llegar acá. Pero vivimos, desgraciadamente, en un momento histórico muy complicado en ese aspecto. Entonces, confíen en el Señor y valga para cada día su propio afán. Ese es el tema. Exacto. Bueno, hay que cuidarse, mamá, pues. Florcita, un pedido especial. ¿Podés orar por mí, por mi viaje? ¿Puede ser? Sí, pastor. Bueno. En español, ¿eh? En español. Ah, sí, ¿verdad? Bueno. Señor, te damos gracias, Padre Santo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque trae claridad, Señor, a nuestra mente, a nuestro corazón. Ayúdanos a poder, Señor, ser más empeñados, Señor, en poder estudiar tu palabra. Y pongo delante de ti, Señor, también la vida de nuestro pastor, Padre amado, que mañana va a estar viajando a Italia. Señor, acompáñalo, Padre amado, que tú puedas estar guiando ese aéreo, Señor, cuando parte y cuando llegue aquí en Italia, Señor, porque deseamos también que él pueda compartir el mensaje tuyo, Señor, para los hermanos de Monza, Señor. Gracias. Se trabó la comunicación con Flor, me parece. Florcita, está congelada la imagen. Se trabó. Bueno. ¿Podés seguir vos? Ahora sí, por favor. Señor, te damos gracias por este momento que hemos tenido de poder compartir la palabra. Gracias. Señor, te damos que guarde su salida y su entrada. Que le deje un viaje muy bendecido con su familia, con los hermanitos que tenemos allí, Señor. Que venga lleno, Señor, de ellos, que ellos se puedan llenar también del pastor, de su sabiduría, de todo el entendimiento que tenga de la palabra, Señor, de todo lo que tenga que compartir, Señor, con tus palabras, Señor, en la boca del pastor Daniel. Sí, guárdanoslo, protégenoslo, esté siempre con el Señor, tú, en el avión, en su entrada, en el aeropuerto, manda ángeles sobre alrededor, con un escudo de protección por nuestro pastor, Señor. Y con él cada día, cubierto por tu sangre, tú no lo vas a devolver, Señor.
Lo pido en el nombre poderoso de Jesús y oro también por la pastora Susana, que se Sí, queda Señor. aquí, Amén. Señor, para que tú la bendigas, Cuida, tú la cuides en este tiempo, la cuida, en protejas, el nombre de Señor, Jesús. le des palabra y le des orden, Señor, Amén. y ayúdala con sus cargas porque se queda solita, Señor, y ella necesita de tu ayuda, Señor, en este tiempo. Señor, ayuda a los hermanos también que podamos ayudarla a ella, lo que ella necesite. Amén. Pon en nuestros corazones esa disponibilidad, En el nombre y de lo que Jesús. ella le venga, Señor, para ella y para todos los hermanos. Danos ese amor por otros hermanos, Señor, que lo necesitan, Señor, nuestro cuidado para ellos, Señor. Oro por los hermanos nuevos que se han bautizado, Señor, para que tú no apagues esa fe, Señor, para que no se desvíen de la palabra de verdad, Señor. La